Ángel correspondiente al lunes de la semana que, como suelo decir, laboralmente hablando, hoy comienza. Hoy, lunes 11 de marzo del año 2024, estaremos cumpliendo 10 días de iniciadas las campañas de manera formal, porque antes, de una manera informal o violando leyes absurdas, se llamaron precampañas y luego intercampañas y ahora se llaman campañas. Comenzaron el primer segundo del día 1 de marzo y bueno, ayer se cumplieron 10 y hoy a las 12 de la noche serán 11 días de campañas. En 11 días, pues al menos ya podremos decir algunas cosas, porque hay suficientes elementos, como diría el clásico, para medir el líquido vital a los tubérculos, o lo que es lo mismo, para medirle el agua a los camotes. Me preguntaba una persona hace algunos días, y es una pregunta que me han hecho en otras ocasiones, ¿de qué es la gobernación? ¿O qué es gobernar? Entonces yo les contesto de una manera muy simple. Es responder de manera clara, lógica y viable estas tres preguntas. ¿Qué queremos? ¿Cómo queremos lograr o concretar eso que queremos? ¿Y con qué vamos a financiar? Es decir, ¿con qué? Esas cosas que queremos y que pensamos que de esta o aquella forma se podrían concretar. Con estas tres preguntas en mente, yo le preguntaría a usted, en estos 10 días, o quizá hoy a las 12 de la noche, para que fueren los primeros 11 días, ¿se siente usted satisfecho porque en temas específicos los candidatos a la presidencia de la República ya le contestaron a usted el qué, el cómo y el con qué? Y la respuesta sería un rotundo no. En algunos casos se han planteado algunos cómo, pero están totalmente alejados esos cómos de la realidad concreta, específica que vive nuestro país. Y en relación con los con qué, bueno, pues nada podemos decir porque nada han dicho que suene lógico, que sea viable. En esas condiciones, pues, como preguntaría ayer en su Substack, en esta página que tiene Pablo Magluf, ¿de qué sirven las propuestas? Entre comillas yo pondría propuestas de las campañas. Y él responde, al igual que yo lo he hecho desde hace algunos años, que esas propuestas para nada sirven. Son simplemente planteamientos tramposos, ilusiones o sueños guajiros o planteamientos imposibles de llevarse a la práctica. Y en esto hay que decirlo, no se queda fuera partido alguno. Los 7 que tienen hoy registro son exactamente lo mismo. ¿A qué se debe esto? Algo tan sencillo como lo que le voy a decir. El qué es lo más fácil. ¿Qué queremos? Pues queremos una educación de calidad, una educación que forme capital humano para incorporarnos exitosamente a la globalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya cuando entra el cómo, ya algunos pues como que ya reculan y dicen no. ¿Por qué? Pues porque si no plantear en ellos, en ese cómo, vamos el CENTE a dividirlo en 32 sindicatos estatales para quitarle a esa mafia sindical inmensa y casi omnipotente el poder que ha logrado acumular prácticamente en casi 80 años
de existencia. Asimismo, han surgido en los últimos quizá 30 o 40 años grupúsculos o grupos de gángsters, de delincuentes que se hacen llamar maestros democráticos. Si el que responde a esa pregunta del cómo en relación con el qué queremos, una educación de calidad, etcétera, etcétera, no responde que va a acabar con esos delincuentes, con esos grupos delincuenciales y a los que roben el peaje en varias casetas en las autopistas, que despojen a operadores de autobuses de pasajeros, de trailers, que saqueen camiones de empresas de artículos de consumo masivo, sodas, gancitos, churrumais, papitas, etc. No se podría dar ni siquiera el primer paso. Y en el con qué, bueno, pues ahí sí nada se puede decir, porque además no solo nada han dicho, sino que ni siquiera se atreven a dar un ligero atisbo de lo que podrían hacer en materia de uso de recursos públicos. ¿Por qué? Porque lo que se ha hecho en estos 5 años con los recursos públicos captados a través de la ley de ingresos, una muy buena parte de ellos han sido tirados a la basura. Llámese los casi 2 billones de pesos que le han inyectado a Petróleos Mexicanos o impuestos dejados de cobrar, o lo que se ha tirado en esto que dicen que va a ser una refinería. Y luego en el Tren Maya, bueno, pues que ya está llegando prácticamente a los 500,000 millones de pesos y no se ve para cuándo. Pero están esforzándose en acabar con las cuevas, con los cenotes en toda la península de Yucatán. Y al paso que van es posible que lo logren. En esas condiciones, pues, tienen sentido no solo el hacer planteamientos de propuestas que, como bien dice Pablo Magluf, de nada sirven o para nada sirven porque son, para utilizar un adjetivo, son planteamientos absurdos, sin sentido, inviables. ¿Tiene sentido que haya una campaña? Si van a decir todos los candidatos de los 7 partidos, decir lo mismo, cosas irrealizables, imposibles de concretar, ¿para qué entonces tenemos las campañas? Sin embargo, algunos dicen, no, es que ahí, en esas propuestas, podemos conocer la visión de los candidatos, pero esas no son propuestas. ¿Qué sería en política una propuesta? Un planteamiento primero que respondiere a una necesidad o a un deseo de grupos amplios de ciudadanos. Segundo, que se planteare la forma, el cómo, la estrategia, cómo eso tendría viabilidades de concretarse o de llevarse a la práctica. Y tercero, ¿con qué ojos divina tuerta? Satisfaciendo esas 3 preguntas o respondiéndolas, entonces estaríamos hablando de una propuesta. Pero si falla el con qué o falla el cómo, aun cuando hubiere muchos qués, no estaríamos hablando de propuestas. Pero nos gusta engañarnos, nos gusta que nos mientan, y los políticos profesionales, y más aún en campaña, conjugan el verbo mentir a la perfección, elevan ese acto sin vergüenza a niveles de excelsitud. ¿Y el ciudadano qué? Al ciudadano no le importa eso. Sabe que le están mintiendo, pero él se conforma y dice, está bien, todos son iguales, los de ayer, los de hoy y los de mañana serán iguales. Por eso a mí no me interesa la política, ni los partidos políticos, porque todos son iguales. Entonces entramos
a una segunda pregunta en relación con las campañas. Ya vimos que las campañas para nada sirven, pero ¿qué sentido tiene entonces si podríamos eliminar las campañas? Pues ya no tendría sentido el periodo de intercampañas, y mucho menos el periodo de precampaña, pues porque no habría campañas. ¿Y qué le parecería a usted que en unos 15 días, a través de la televisión, 3, 4 horas diarias, pero 15 días ahí se echara su rollo y punto? ¿Se imagina usted los miles de millones de pesos que ahorraría el erario? ¿Se imagina usted las millones de horas hombre que no perderíamos? ¿Se imagina usted lo que nos ahorraríamos en mentadas, en molestia, los millones de disque spots que son aburridísimos, pésimamente producidos y que son simplemente un espectáculo fársico de los 7 partidos? Entramos entonces a lo que concluiría yo hoy en esta mañanera de Ángel. ¿Acaso estamos locos todos los ciudadanos mexicanos? ¿Que sabemos que las campañas para nada sirven, que las propuestas tampoco, que ese periodo de intercampañas es un eufemismo? Por lo tanto, no necesitamos de precampañas, de intercampañas, y las campañas tampoco sirven para la menor cosa. ¿Qué le parece a usted eso? El único problema sería que los legisladores que pertenecen a los partidos políticos, a los 7, que son los que integran el Congreso de la Unión y los congresos locales, por supuesto, que van a decir Ángel Verdugo está loco. ¿Se imagina usted la cantidad de miles de millones de pesos que se derrochan en esos 3 periodos, pre, inter y campañas? Un daño que difícilmente podemos cuantificar y medir para este sufrido país. Pero ¿qué le parecería a usted si nos despidiéramos sin mayores aspavientos de las pre, de las inter y de las campañas? Responda a esa pregunta. Y nos vemos mañana para hablar algo de una característica fundamental de los candidatos de todos los partidos a todos los puestos de elección popular. De eso hablaremos mañana martes. Gracias.